Navidad. Tiempo de celebración, de regalos, tiempo de recogimiento para las personas religiosas, tiempo de familia, de buenos deseos, paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, tiempo de consumismo, al menos en estos días extraños, pero la fiesta más universal que existe incluso en países que no son cristianos. A fin de cuentas, a quien no le gustan los regalos, a quien no le gustan las luces de colores, a quien no le gustan los árboles de Navidad. Se celebra desde Texas a Tailandia, desde Austria a Australia, desde Buenos Aires a Escandinavia. Y la Navidad tiene sus símbolos, lógicamente, y entre esos símbolos hay personajes benéficos que son los que hacen que la Navidad sea especialmente mágica para los niños. Los Reyes Magos, Papá Noel, personajes maravillosos, personajes mágicos que viven en lejanas tierras, en el Oriente exótico, en el Polo Norte, y aparecen una vez al año para repartir alegría, fantasía, ilusión y, por supuesto, regalos. Pero no siempre ha sido así. Ha habido otros personajes, mayormente olvidados, igualmente mágicos, pero con matices mucho más siniestros. Entidades sobrenaturales encargadas de repartir no ilusión y regalos, sino terror y castigos brutales a los niños que se habían portado mal y a veces hasta a los adultos. Estamos hablando de demonios, de duendes malvados, de bestias míticas que a su manera, a su siniestra manera, también forman parte de la magia de la Navidad, aunque no toda la magia es blanca. Muchos de estos personajes son más antiguos incluso que el propio cristianismo, que aprovechó para la Navidad creencias y tradiciones paganas, sin sospechar que esas creencias y tradiciones llevaban como pasajeros involuntarios a seres terroríficos. En la Navidad islandesa hay unos personajes que son incluso más famosos que el propio Papá Noel. Son los Yule Lads. Los Yule Lads son 13 trolls que visitan individualmente a todos los niños de Islandia durante los 13 días anteriores a la Navidad. Cada noche, los niños dejan un zapato en el alféizar de la ventana y si se han portado bien, el troll les dejará un pequeño regalo, tal vez algunos dulces, pero si han sido malos, entonces el regalo podría ser una asquerosa patata podrida, por ejemplo. Cada troll tiene su propio nombre, su propia personalidad y su propio día. Están, entre otros, el patán del corral de ovejas, el robaleches, el que da portazos, el ladrón de salchichas. A veces están acompañados por el gato de la Navidad, un enorme gato negro, casi una pantera, que deambula con ellos y se come a cualquier niño que no haya recibido ropa nueva en Navidad. Pero mucho más terrible que los Yule Lads es su madre, Grilla, la dueña del terrorífico gato. Es una giganta que se ha convertido en una de las figuras más malvadas del folclore islandés. A día de hoy todavía se cuentan a los niños historias de terror sobre ella. Durante todo el año, invisible, va recogiendo los susurros de los pequeños de la isla. Toma nota de los que se portan mal y cuando llega la Navidad, sale a su caza. Los va capturando uno a uno, los mete en un saco, los cocina en una olla gigante y hace un estofado que le servirá de sustento durante todo el año. Es una leyenda dura, pero Islandia
es una tierra dura. Los inviernos en la isla eran tremendamente peligrosos y muchos niños desobedientes a veces salían a la oscuridad, a la nieve y nunca volvían a casa. Curiosamente, esta leyenda es tan aterradora para los niños que en el siglo XVIII el Parlamento de Islandia la prohibió. Al menos la prohibió como táctica para dar miedo. Así que la leyenda se suavizó y a día de hoy tanto Grilla como sus hijos siguen teniendo protagonismo en el folclore navideño islandés, pero con versiones mucho más amables. Alemania y los Países Bajos son los dominios del Belsnickel. En estos países se cree que es un acompañante de Papá Noel, aunque un acompañante bastante más sombrío y bastante menos alegre. En vez de llevar el colorido atuendo de Papá Noel, pues va vestido con pieles como los cazadores, y a su astuta mirada no se escapa absolutamente nada. Sabe perfectamente qué niños se han portado bien y cuáles no. Así que sabe perfectamente a quién premiar y a quién castigar. Bueno, más o menos como Papá Noel, no exactamente. De entrada, el Belsnickel sale la noche antes de Nochebuena. Es como el ojeador de Papá Noel. Y los niños de su zona de influencia lo temen bastante, porque, bueno, es la incertidumbre personificada. No se sabe si traerá regalos o traerá castigos. A fin de cuentas, nadie, ni siquiera los niños, tiene del todo la conciencia tranquila. La gran diferencia con Papá Noel es que, igual que tiende a la discreción, a ser invisible, a colarse por las chimeneas cuando todo el mundo está dormido, pues el Belsnickel no, se le puede ver perfectamente y de hecho quiere que se le vea para que los niños reflexionen sobre su comportamiento a lo largo del año. Como hemos dicho, su atuendo es de pieles, lleva una máscara que no se sabe qué horrible rostro esconderá debajo y siempre va cargado con un saco en el que hay regalos, golosinas y, bueno, otras cosas para los niños que no se han hecho merecedores de ellos. El Belsnickel además ha viajado mucho, no tanto como Papá Noel, pero ha llegado, por ejemplo, a Estados Unidos y a Brasil, a lugares donde hay importantes comunidades de descendientes de inmigrantes alemanes que trajeron con ellos sus tradiciones. Bueno, no parece muy aterrador, pero si eres un niño la cosa cambia. Es un personaje mezquino, sucio, andrajoso, que llega a las casas golpeando las puertas y las ventanas y que puede golpear también a los niños que no se portan bien. Aunque este comportamiento, si lo que trae en cambio son regalos, pues siempre se le acaba perdonando. Sin embargo, si se trata de hablar de criaturas terroríficas navideñas, hay un rey indiscutible, el Krampus. Mitad cabra, mitad demonio, orejas puntiagudas, ojos inyectados en sangre, cuernos, un pelo fosco que le cubre todo el cuerpo, una bestia del infierno cuyo oficio es azotar a la gente hasta que se vuelva buena. Es algo así como la versión terrorífica del tío de la vara. Pero si alguien, algún niño, incluso algún adulto, no se arrepiente de sus pecados por la paliza, entonces no dudará un segundo en arrastrar al infortunado consigo al infierno, donde solo Dios sabe qué suerte correrá. Tiene su propia noche, la noche del 5 al 6 de diciembre, la Krampusnacht. Su reino son los Alpes, Austria, Suiza, el norte de Italia.
Esa noche, sobre todo en Austria, se le puede ver por las calles arrastrando cadenas, portando su temible vara de abedul para azotar a los niños traviesos. Su nombre procede de la palabra alemana Krampen, que significa garra, porque si le faltaba algún detalle para ser un ser horrible, también tiene afiladas garras. Y se cree que procede de la mitología nórdica, que era el hijo de la diosa Hel. Actualmente, a día de hoy, en Austria, en Alemania, en Hungría, en la República Checa, en Eslovenia, pues se puede ver al Krampus por las calles, claro que sí. Se trata de hombres borrachos como cubas que se visten de demonios la noche del Krampus y se dedican a perseguir a la gente por las calles con sus varas de abedul. De lo tremendamente arraigada que está esta tradición nos habla el hecho de que tanto la Iglesia Católica como los nazis o los fascistas intentaron prohibirla, cada uno por sus razones, sin el menor éxito. Es muy probable que la pervivencia del Krampus en estas regiones se deba precisamente a su orografía, aldeas remotas, aisladas, de difícil acceso hasta tiempos muy recientes, en las que el cristianismo, caló, pero caló a su manera, sin terminar de desplazar a las tradiciones paganas antiguas. El 13 de diciembre se conmemora la festividad de Santa Lucía, el martirio de Santa Lucía, una joven virtuosa que decidió entregar su celibato al Señor, lo que la llevó a despechar a un pretendiente que la denunció. En aquella época estaba prohibido el cristianismo y el milagro fue que cuando intentaron quemarla en la hoguera, las llamas no le hacían nada, como si fuera la mismísima Khaleesi, así que tuvo que ser ejecutada con una espada que le atravesó la garganta. Además, Santa Lucía iba por las calles de su Siracusa natal con una corona de velas iluminándola porque necesitaba tener las manos libres para atender a los necesitados. La celebración de Santa Lucía llegó a Escandinavia con el cristianismo y allí se fusionó con costumbres y tradiciones mucho más antiguas. Y Santa Lucía se convirtió en Lucy. Y Lucy viene siendo una especie de, ¿cómo explicarlo?, de inspector de trabajo contemporáneo. Cuando llega la noche entre el 12 y el 13 de diciembre, sale de donde quiera que se encuentre durante el resto del año para inspeccionar que los granjeros se han preparado adecuadamente para el invierno, han hecho todas las tareas que deberían de hacer. Y si no las han hecho, entonces presionará su rostro blanco y distorsionado contra la ventana, gritando su desaprobación. Eso en el mejor de los casos, en el peor te lleva directamente al infierno. La larga noche de Lucy, por lo tanto, no era una noche que se esperase con especial agrado ni con ansia, y si era posible, pues la mayor parte de la gente optaba por quedarse en el interior de sus casas. Esa era la tradición antigua. Afortunadamente ahora la tradición ha cambiado y en Suecia se celebra el Luciagaden, que consiste en que a primera hora de la mañana la hija mayor de la casa trae a sus padres el desayuno a la cama, un desayuno de café, vino caliente con especias y los lussekatter, que son unos rollos de azafrán, y a veces, cuando se quiere hacer realmente bien, la muchacha lleva una corona con velas en la cabeza, igual que la Santa Lucía cristiana. Así que un monstruo de la Navidad se ha terminado convirtiendo en una bonita tradición. Si viajamos a Italia, nos encontramos con Befana, la bruja de la Navidad. Es una figura encantadora que vuela por el cielo nocturno en su
escoba repartiendo carbón, cebollas, ajos a los niños traviesos. En su momento ofreció amablemente hospitalidad a los Reyes Magos en su viaje para encontrar al niño Jesús, y bueno, estos se sintieron tan impresionados precisamente por esa hospitalidad que le ofrecieron acompañarles para presenciar tan magno evento. Pero, como buena ama de casa, pues dijo, no, mejor me quedo aquí porque estoy demasiado ocupada con mis tareas domésticas. Y oigan ustedes, Reyes Magos, ¿por qué no le echaron un cable para que la muchacha pudiera tener su casa convenientemente en orden y así poderles acompañar? Pues no, micromachismos en la Navidad. El caso es que después se lo pensó 2 veces y se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Así que a día de hoy sigue buscando a Jesús, volando por ahí con su escoba, que también utiliza para darles un buen escobazo a los niños que espían demasiado pronto en la mañana de Navidad a ver si tienen algún regalo. En general, el aspecto de Befana viene siendo el de una bruja clásica, con su gorro cónico, con su escoba, con sus verrugas en la nariz, pero es un personaje generalmente considerado simpático. A fin de cuentas, a los niños buenos les da dulces. Y esto lo hace porque todavía va buscando al niño Jesús. Dice, bueno, a lo mejor alguno de estos es. Como en los casos anteriores, o como en la mayoría de los casos anteriores, estamos hablando de un personaje mucho más antiguo que el propio cristianismo. La leyenda cristiana o la historia cristiana es un pretexto para justificar su presencia después de la cristianización y estaría relacionada en su origen con el año viejo. Sería la representación del año que se va. Y todo esto sería una reminiscencia, una supervivencia de antiguas fiestas romanas de principio de año, las fiestas en honor de Jano, que era el dios de las puertas, y de Estenia. Pero también existe la teoría de que Befana tiene, como otros personajes, un origen dentro de la mitología germánica, aunque lo más probable es que su cuna de nacimiento haya sido una coctelera en la que se metieron elementos de todas estas procedencias. Perchta, o Frau Perchta, es una deidad pagana del folclore germánico y se cree que es una especie de amalgama de diversas figuras femeninas de este folclore, incluso de influencias pregermánicas, de influencias celtas, etcétera, etcétera. Y bueno, se dice que Perchta tiene 2 formas. Puede aparecer como una mujer bella y vestida de blanco o como una anciana maléfica. A menudo se la representa con un solo pie, un pie gigante que puede ser una deformidad o puede ser una metáfora de sus poderes para viajar a través del espacio y del tiempo. Perchta es conocida por su papel de guardiana de las bestias y se cree que aparece sobre todo en el periodo de la cacería salvaje, entre Navidad y la Epifanía. Es una entidad a la que se le atribuyen poderes sobrenaturales como la capacidad de conceder riquezas y también la capacidad de castigar a aquellos que se portan mal. Sí, también los niños. Y en algunas tradiciones, Frau Perchta es conocida como la reina de las hadas y un personaje que está relacionado no tanto con el invierno como los anteriores, sino con la primavera, con la renovación, esas cosas. A día de hoy, Frau Perchta es venerada en algunas regiones de los Alpes y se celebran fiestas en su honor. En Navidad vaga por los campos, por los bosques, llevando una abultada bolsa de monedas de plata. ¿Para qué son las monedas de plata? Para dejarlas debajo de la almohada, como si del ratoncito Pérez
o el hada de los dientes se tratase. Dejará monedas de plata bajo las almohadas de los niños que se han portado bien, pero también de adultos. Dejará, por ejemplo, monedas de plata bajo la almohada de sirvientes que hayan cumplido fielmente con su trabajo. Oye, pues me diréis, hasta ahora todo bien con este personaje, un poco raro lo de el pie gordo, pero nada más. Ya, el problema es si te portas mal, porque si te portas mal o has sido perezoso, Frau Persta te abrirá en canal, te destripará y te rellenará de paja y guijarros. Por eso también se la conoce con el sobrenombre de la rompevientres. En el sureste de Europa, los días de Navidad hay que tener cuidado con los calicanzaros. Son duendes malévolos, criaturas de la noche, que habitan normalmente bajo tierra, pero que salen a la superficie precisamente durante estos días. Y al contrario que muchas otras criaturas de las que hemos hablado, un ser humano puede convertirse en un calicanzaros. De hecho, cualquier niño nacido durante los días de Navidad corría el peligro de transformarse en uno de ellos. La tradición describe muchas formas de protegerse de los calicansaroi, que sería el plural de estas criaturas. Una de las formas más raras de protección es colgar un colador en la puerta de casa. Llegará el calicanzaros, verá el colador y por algún inexplicable instinto atávico no podrá resistirse a contar los agujeros de ese colador, y serán muchos, además son torpes para contar. Incluso hay una tradición que dice que no pueden contar más allá de 2, porque el 3 es un número sagrado y les mataría pronunciarlo. El caso es que se quedarán allí con su colador contando los agujeritos hasta la salida del sol, lo que les obligará a volver a esconderse. Un método clásico que sirve además para otro tipo de criaturas de las que estamos describiendo hoy es dejar la chimenea encendida toda la noche para que no puedan colarse por ella. En algunas regiones a esto se le añade un plus, y el plus es arrojar al fuego un zapato, concretamente el zapato más apestoso que se pueda encontrar en casa. Y bueno, se supone que ese olor nauseabundo de quemarse el cuero, del olor del zapato, etcétera, etcétera, mantendrá bien alejados a los calicansaroi. Eso sí pueden soportarlo los propios habitantes de la casa. ¿Y qué es lo que hacen el resto del año? Bueno, pues el resto del año, bajo tierra, se dedican ni más ni menos que a cortar el árbol que sostiene el mundo para derribarlo y que el mundo se hunda con él. Sin embargo, todos los años, cuando están a punto de culminar su tarea, llega la Navidad y no pueden resistirse a salir a la superficie. Entonces se olvidan del dichoso árbol y se dedican a darle problemas a los humanos. Père Fouettard es el equivalente francés del hombre del saco, un personaje que suele acompañar a San Nicolás en sus rondas de reparto de juguetes y regalos, pero su función, como la de otros personajes que hemos visto, es castigar a los niños que no se han portado bien. Su terror, como buen personaje francés, es refinado. La cara maquillada, una larga barba, un abrigo negro, botas altas y un gorro del que sobresalen 2 cuernos. También se le suele representar a veces con cola, unas cadenas, cascabeles, campanillas. El origen de este hombre del saco es incierto. Las versiones de su historia varían de un país a otro. Según una versión, fue inventado en 1552 por el gremio de curtidores
de la ciudad de Metz, con la finalidad de entretener a los habitantes de la ciudad durante la ocupación del ejército de Carlos I de España, V de Alemania, ya sabéis. ¿Y dónde estaba el entretenimiento?, os preguntaréis. Pues resulta que alguien tuvo la ocurrencia de maquillarse, ponerse un gorro con cuernos, coger un látigo y dedicarse a recorrer las calles intentando azotar a todo el que veía. Oye, en cada época la gente se divertía como podía. Según otra versión, estaba inspirado en Hans von Trotha, un caballero alsaciano, un cruel caballero alsaciano que participó en la represión de una revuelta campesina en 1525. Y aún hay otra tercera versión que vincula esta tradición a las celebraciones navideñas en Alemania, donde, como ya hemos visto, es bastante normal asustar a los niños con gente que les puede hacer cosas no deseables si se han portado mal. Sin embargo, esta criatura, aunque naciese en Alemania, pues terminó encontrando asilo en Francia, donde fue muy popular, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Ahora ha perdido bastante protagonismo en los tiempos actuales, aunque hay regiones muy concretas donde sí que todavía tiene su sitio en la Navidad. Por cierto, si teníais la curiosidad, Père Fouettard en español vendría a traducirse como padre azotador. Por cierto que en la década de los años 30 del año pasado, el bueno de el padre azotador decidió viajar e hizo una breve aparición por los Estados Unidos llamándose Father Flog, aunque la tradición no terminó de calar al otro lado del Atlántico. Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo es posible que la Navidad, una fiesta que tenemos asociada con el amor, con el calor familiar, con la bondad, con los regalos, con los niños, como algo tan positivo está poblado de tal multitud de criaturas siniestras, a cual más original. En Gales tienen hasta un caballo zombie que intenta meterse en tu casa en Año Nuevo. La razón la hemos apuntado hace un rato. En Navidad, el 25 de diciembre, se celebra en el ámbito cristiano el nacimiento de Jesús. Pero no vamos a engañarnos. Nadie sabe exactamente en qué día nació Jesús. Pero el 25 de diciembre era muy conveniente. ¿Por qué? Porque en casi todos los pueblos paganos que se intentaba cristianizar, esas fechas, día arriba, día abajo, eran motivo de celebración. Los celtas celebraban el solsticio de invierno, los romanos las Saturnales, en las cuales intercambiaban regalos, y los germanos y otros pueblos precristianos tenían celebraciones similares en esos mismos días. Así que ya que existía la fiesta, bueno, pues ¿por qué no aprovecharla? Y colocamos ahí el nacimiento de Jesús, que es una fecha tan buena como cualquier otra. El problema es que esas tradiciones tenían sus propios personajes, sus propias leyendas y sus propias costumbres, y muchas de ellas se resistieron a morir con el ímpetu de la nueva religión, así que simplemente se transformaron, se disfrazaron para sobrevivir en el occidente cristiano. Muchas de estas criaturas, si no la mayoría, si no todas, son más antiguas en su origen que el propio cristianismo. Y por eso, aunque terribles, aunque desagradables, estos monstruos de la Navidad no deberían caer en el olvido, porque a fin de cuentas forman parte de nuestra identidad. No deberían caer en el olvido, pero tampoco hay que pasarse. Tampoco tenemos que invitarlos a nuestro hogar estas Navidades. ¡Feliz Navidad a todos!